El cajero del banco me entregó 5,000 pesos en efectivo, que claramente no eran míos, y me dijo: «Solo tómalo y vete». Le temblaban las manos mientras deslizaba el fajo de billetes de 100 por la ventanilla, y noté cómo sus ojos iban de las cámaras del techo hacia mí, con una angustia que no podía disimular. Yo solamente iba a depositar mi cheque de nómina, un trámite de martes por la mañana, que normalmente no me toma ni 5 minutos. Ahora estaba parado en la ventanilla 3 con 5,000 pesos que no había pedido, y frente a mí una mujer desconocida me miraba como si yo fuera su última esperanza. «Creo que hubo un error», le dije, empujándole el dinero de regreso. «Solo vengo a depositar este cheque de 847 pesos». Ella ni siquiera intentó agarrar el efectivo, solo se inclinó un poco hacia mí y bajó la voz casi al punto de susurrar: «Por favor, sé que esto se ve muy raro, pero tienes que confiar en mí. Toma el dinero, sal de aquí y no regreses mínimo en 3 días». Lo primero que pensé fue que me quería poner una trampa, algún tipo de fraude en el que me acusarían de asaltar el banco y yo terminaría en los videos saliendo con dinero ajeno. Pero su cara no era la de alguien mentirosa o manipuladora, sino la de alguien aterrada. Detrás de mí escuché cómo sonó la campanita de la entrada y el rostro de la cajera se puso blanco como papel. «Ya llegó», susurró. «Por favor, vete, llévatelo». Me volteé para ver quién había entrado, esperando a alguien peligroso, pero solo era un señor de traje con portafolios, como cualquier otro profesionista que uno ve pasando por ahí a la hora de la comida. Saludó al guardia, le hizo una seña a otra cajera y se formó detrás de mí sin verse para nada amenazante. Cuando volteé de nuevo, la cajera ya estaba clavada en su computadora, tecleando rapidísimo y con los dedos aún temblorosos. «¿Le puedo ayudar en algo más hoy?», preguntó en voz alta, usando un tono profesional totalmente distinto al susurro que había usado conmigo hacía un momento. Yo seguía ahí, congelado, viendo el fajo de billetes entre los dos, sin entender nada. El hombre del traje ya estaba casi pegado a mí, tan cerca que podía oler su loción, una de esas caras y como amaderada. «¿Todo bien por allá, Alicia?», le preguntó a la cajera. Ella sonrió, pero noté cómo le corrían gotas de sudor por la frente, aunque el aire acondicionado estaba a todo lo que daba. «Todo bien, señor Garrett. Este cliente solo estaba preguntando por cuentas de ahorro». El tal Garrett asintió, revisó su celular y Alicia me lanzó una mirada suplicante para que siguiera el juego. Nunca he sido bueno para leer situaciones así, ni de captar señales sutiles, ni de darme cuenta cuando algo está realmente mal. Pero la forma en la que me miraba, con la mano izquierda apretando el estómago como si le doliera o estuviera a punto de desmayarse, me hizo decidir en un instante, sin pensarlo, algo que sabía que iba a cambiar todo. Guardé el dinero en la bolsa de mi chamarra. «Gracias por la información de las cuentas», dije, tratando de sonar normal, aunque el corazón me retumbaba en el pecho. «Lo voy a pensar y regreso otro día». Alicia por fin se relajó. Se le notó tanto que Garrett se acercó con cara de preocupación. «¿Te sientes bien, Alicia? Te ves muy pálida». Ella se rió nerviosa. Inventó que no había desayunado, y él le ofreció que alguien más la cubriera para que fuera a descansar. Alicia se negó enseguida, casi demasiado rápido, y yo lo tomé como la señal para largarme de ahí. Caminé hacia la salida con las piernas como gelatina, esperando que el guardia me detuviera antes de cruzar la puerta, pero nada. Empujé las puertas de cristal y el aire fresco de octubre me pegó en la cara como si me regresara a la realidad. Acababa de salir del First National Bank con 5,000 pesos que no eran míos y ni idea tenía de por qué. Llegué a mi coche y las manos me temblaban tanto que se me cayeron las llaves al intentar abrir la puerta. Ya dentro, saqué el dinero y lo conté de nuevo. Exactamente 50 billetes de 100, nuevecitos, y todos con números de serie consecutivos. Entre el primero y el segundo billete, encontré un papelito doblado. Lo abrí con cuidado y vi una dirección escrita a mano, con letra clara, la fecha de mañana y una hora. 247, Riverside Drive, mañana 7 de la noche. Nada más, sin explicación, sin nombre, solo eso. Me quedé en el coche como 20 minutos, viendo esa dirección y pensando qué hacer. Lo lógico era regresar y devolver el dinero, explicar que hubo una confusión, pero la imagen de Alicia y el miedo en sus ojos cuando entró Garrett no se me salían de la cabeza. Eso era más que un simple error del banco. Busqué la dirección en mi celular. Era una bodega de renta de esas con puertas naranjas enrollables, en la zona industrial, acceso todo el día. Había pasado 1000 veces por ahí sin fijarme. Ahora alguien quería que fuera mañana a las 7 y me había dado 5,000 pesos como incentivo, pago o seguro. No tenía idea cuál de las tres. Manejé a casa como en piloto automático, sintiendo que el dinero me quemaba en la bolsa de la chamarra. Mi departamento era un estudio en una casa dividida, pequeño pero bonito, justo lo que puede pagar un diseñador gráfico freelance de 26 años. Cerré la puerta, bajé todas las persianas y extendí el dinero en la mesa de la cocina. Nunca había tenido tanto dinero junto en mi vida. La renta me costaba 850, el crédito estudiantil 340, el seguro del coche 95. Con ese dinero resolvía mis broncas del mes, pero sabía que no podía gastarlo. Fuera lo que fuera, esto no era un regalo. Agarré el teléfono para llamar a la policía, pero me detuve. ¿Qué les iba a decir?
¿Que una cajera me dio 5,000 pesos y me pidió que me fuera? Obvio iban a pensar que robé el banco. En los videos me verían saliendo con el dinero y seguro Alicia lo negaría todo para protegerse. El que iba a acabar esposado era yo. Traté de explicarme la historia, pero sonaba tan absurda que mejor dejé el teléfono y me puse a hacerme un café. El tercero del día, aunque apenas era mediodía. Necesitaba aclarar la cabeza. Alguien se esforzó mucho para que yo recibiera ese dinero y fuera a esa dirección mañana. La pregunta era, ¿por qué yo? No soy importante. No tengo conexiones con bancos ni nada del mundo financiero. No hay nada que me haga especial para algún plan raro. Solo fui un cliente cualquiera que llegó a depositar su cheque en el peor momento, o en el mejor, según se vea. Entonces vibró mi celular. Era un mensaje de un número desconocido. Decía, gracias por ayudar a Alicia. Ella mañana te va a explicar todo. No vayas con la policía. Me quedé viendo el mensaje, con el café ya frío en la mano. Sentía que alguien me vigilaba. Alguien sabía perfectamente que había tomado el dinero y que me había ido del banco, que ahora mismo estaba en mi casa. Seguro también sabía que llevaba una hora ahí sentado, dándole vueltas a la cabeza sin decidir qué hacer. Me acerqué a la ventana y asomé a la calle. Había un sedán azul, estacionado unas casas más adelante, con el motor encendido y alguien al volante. En cuanto me vio en la ventana, el coche arrancó. No fue como si huyera, solo se alejó tranquilo, como si ya hubiera visto lo que quería. Cerré las persianas y me volví a sentar en la mesa de la cocina, rodeado de $5,000 en billetes y de preguntas que no tenían respuesta. El resto del día lo pasé como ido, en automático. Traté de avanzar con el diseño de un logo para un cliente, pero mi mente estaba en otro lado. Puse la tele, pero nada lograba distraerme. No podía dejar de tomar el dinero, contarlo una y otra vez, leer la dirección como esperando que, de repente, todo tuviera sentido. Ya para la tarde, empecé a convencerme de que estaba exagerando. Quizá era solo una cajera que se equivocó feo, y ahora tenía miedo de admitirlo. Tal vez la dirección era para devolver el dinero sin que sus jefes se dieran cuenta. Quizá el señor Garrett era su jefe, y ella simplemente le tenía miedo como muchos le tienen a su jefe. Igual y yo estaba armando un drama solo porque mi vida llevaba tanto tiempo tan aburrida, que hasta agradecía un poco de emoción. Pero entonces busqué el nombre de Alicia junto con el del banco en Google, y lo que encontré me heló la sangre. Alicia Westbrook, 34 años. Llevaba 6 años trabajando en el First National Bank. Hace 3 meses, su esposo, Kevin Westbrook, había muerto en lo que los periódicos decían que fue un accidente trágico en su trabajo. Era jefe de obra en una construcción. Una máquina falló y murió ahí mismo. Los artículos contaban que OSHA investigaba, que la empresa lamentaba lo ocurrido, que Alicia se había quedado con 2 hijos chiquitos. Seguí leyendo y la historia se ponía más rara. Aunque la muerte de Kevin la catalogaron como accidente, un reportaje de un periodista local sugería que en esa obra ya había problemas de seguridad y la empresa lo sabía. Resulta que Kevin había presentado 3 quejas distintas sobre seguridad justo en las semanas antes de morir. Nadie las peló. El equipo que lo mató, además, ya lo habían reportado para mantenimiento 2 meses antes. Ahí fue donde todo se conectó. ¿La empresa donde trabajaba Kevin? Garrett Development Corporation, propiedad de la familia Garrett, que llevaba generaciones mandando en el mundo de los negocios en la ciudad. Me metí a su página, revisé el quiénes somos y se me fue el color. En la foto del equipo, el segundo desde la izquierda era el señor Garrett, el mismo que yo había visto entrar al banco. Su nombre completo, Dylan Garrett, vicepresidente de operaciones de la empresa. Ese era el hombre al que Alicia le tenía pánico, el que la dejó temblando solo con aparecerse. Ahora las piezas empezaban a encajar, y eso me daba náuseas. Kevin muere en un accidente en una de las obras de Garrett Development. 3 meses después, su esposa trabaja en un banco, y Dylan Garrett, alto mando de la empresa, va seguido, y ella le tiene tanto miedo que prefiere darle $5,000 a un desconocido y pedirle que se largue. El resto de la noche lo dediqué a investigar todo sobre los Garrett y su constructora. Tenían millones, habían construido media ciudad, y para el tamaño de su empresa, casi no tenían demandas. Pero cuando me metí bien a los registros públicos, encontré algo raro. Había habido 3 muertes en obras de Garrett Development en 5 años, todas clasificadas como accidentes por fallas de maquinaria, y todas después de que los trabajadores se habían quejado de seguridad. Todas las familias llegaron a acuerdos fuera de juzgados por sumas secretas, menos la de Kevin. Según los registros judiciales, Alicia se negó a firmar nada y en vez de eso, demandó a Garrett Development por muerte injusta. El juicio era en 6 semanas. Me alejé de la laptop viendo todo con otros ojos. Alicia no solo le tenía miedo a Dylan porque tuviera que ver con la muerte de su esposo, sino porque lo estaba demandando y él iba a buscarla a su trabajo. Eso ya era acoso, era intimidación. Y de alguna manera, yo ya estaba bien metido en el asunto. Los $5,000, la dirección, la cita de mañana, todo eso estaba relacionado con la demanda, aunque todavía no entendía cómo. Esa noche ni dormir pude.
Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de Alicia, desesperada, pidiéndome que me fuera con el dinero. Como a las 3 de la mañana volví a levantarme, conté el dinero otra vez, como si algo fuera a cambiar. Seguía siendo la misma cantidad, pero ahora sentía que me quemaba las manos. Ya sabía que esto no solo era raro, era peligroso. Al día siguiente, en el trabajo, no podía poner atención en nada. Tenía una junta a las 10 y estaba tan ido que me tuvieron que repetir 3 veces sus comentarios sobre el proyecto. Me disculpé, inventando que no había dormido, y prometí mandar los cambios para el viernes. Apenas se fueron, revisé otra vez la dirección. 2247 Riverside Drive, una bodega, 7 de la noche. Me quedaban 7 horas. Todavía no sabía si iba a ir. Una parte de mí quería devolver el dinero al banco con una nota anónima y fingir que nada pasó. Pero otra parte, esa que llevaba años viviendo en automático, con los mismos proyectos, el mismo depa chiquito, la misma gente aburrida de siempre, esa parte quería saber de qué iba todo esto. Quería ayudar a Alicia si estaba en problemas. Ya estaba cansado de pasar desapercibido. A las 6:30, eché el dinero en una mochila, subí al coche y arranqué rumbo a Riverside Drive. El sol apenas se estaba metiendo, pintando el cielo de naranjas y rosas, colores que me habrían parecido hermosos si no estuviera tan nervioso. La bodega era justo como me la había imaginado. Filas de puertas metálicas naranjas con números en negro, un portón con clave y casi nadie cerca. Me acerqué al interfono y fue cuando noté que no tenía el código de acceso. Antes de que pudiera decidir qué hacer, el portón empezó a abrirse solo. Alguien me estaba vigilando, alguien ya me esperaba. Pasé despacio, siguiendo los números de las bodegas hasta llegar al área de los 2200. La 2247 era la última de la fila, apartadita, con una lamparita de seguridad encima que apenas alumbraba y titilaba en la oscuridad que se iba metiendo. Estacioné el coche, agarré mi mochila y caminé hacia la unidad, sintiendo las piernas tan flojas que pensé que en cualquier momento me iban a fallar. La puerta metálica ya estaba levantada como unos 30 centímetros, lo justo para ver que había luz adentro. Me agaché y alcancé a ver una mesa plegable y unas sillas, nada que se viera peligroso. ¿Hola?, pregunté, con la voz tan temblorosa que me dio pena. «Pasa», contestó una mujer. No era Alicia, sonaba mayor, con una voz áspera. Me quedé dudando, todo mi instinto gritándome que me regresara al coche, pero ya había llegado hasta ahí, y la curiosidad me ganó al sentido común. Levanté la puerta lo suficiente para entrar y me encontré con una bodega convertida en oficina improvisada. Una mesa plegable llena de papeles, 3 sillas, una laptop y 2 mujeres esperándome. Una era Alicia, la del banco, que se veía agotada y estresada pero ya sin ese terror en la cara. La otra era una señora de unos 60, pelo canoso recogido en un chongo apretado, lentes y una mirada seria que me recordó a la directora de mi prepa. «Gracias por venir», dijo Alicia, poniéndose de pie y señalando la silla libre. «Sé que esto debe sonar a una locura y siento ponerte en este problema, pero no teníamos de otra». La otra señora ni se presentó ni se levantó, solo me miró de arriba abajo, analizándome. «¿Alguien te siguió?» «No lo creo», respondí sintiéndome medio tonto. La verdad, ni sabría qué buscar. «Pon tu teléfono en la mesa, pantalla arriba», ordenó la señora. Obedecí y ella sacó un aparatito que parecía de película de espías. Lo pasó por encima de mi celular y asintió satisfecha. «No está rastreado, así que vamos bien». «¿Quién es usted?», pregunté al fin. «¿Y por qué me dieron $5,000? Alicia suspiró y volvió a sentarse. «Me llamo Alicia Westbrook. Hace 3 meses mi esposo Kevin murió en una obra de Garrett Development. Dicen que fue un accidente, pero yo sé que no. Kevin llevaba semanas denunciando problemas de seguridad y lo ignoraron. Cuando dijo que iba a ir directo a la Secretaría del Trabajo, lo corrieron. 2 días después lo llamaron, le dijeron que había sido un error y lo recontrataron. 3 días después, estaba muerto». La señora retomó la historia. «Soy Patricia Holland. Antes era inspectora de seguridad en el municipio. Hace 15 años, reporté varias irregularidades en una obra de Garrett y enterraron el reporte. Me presionaron para que cambiara mis conclusiones y, como no quise, me despidieron. Medio año después, mi hija trabajaba de contadora en una empresa que hacía negocios con Garrett. Descubrió cosas raras en las cuentas y se lo reportó a su jefe. Una semana después, murió atropellada y nunca se supo quién fue. Sentí las manos entumidas. ¿Usted cree que los Garrett mataron a su hija?» Patricia ni se inmutó. «Lo sé, igual que mataron a Kevin Westbrook y a cualquiera que ha intentado exponerlos. Los Garrett no solo construyen edificios, llevan 30 años con una red de fraude, sobornos e intimidación, y al que se les pone enfrente lo desaparecen». Alicia sacó una carpeta del montón y la abrió. «Estos 3 meses he estado juntando pruebas para la demanda por muerte injusta, pero también encontré pistas de algo mucho más grande. Dylan Garrett ha ido mucho al banco y lo he estado observando. Ha movido sumas enormes de dinero de formas que no tienen sentido para una empresa seria. Lo he estado documentando todo, tomando fotos cuando no me ve, copiando números de cuenta. Me enseñó papeles llenos de notas a mano y secciones resaltadas. No puedo ir directo a la policía.
Los Garrett tienen a medio departamento comprado. Tampoco puedo ir al gobierno federal sin pruebas más fuertes, y no puedo seguir investigando sin que se den cuenta. Aquí es donde entraba yo, aparentemente. Dylan Garrett anda más agresivo últimamente, siguió Alicia. Llega al banco cuando ya casi cerramos. Se queda parado conmigo más tiempo del necesario. Me hace preguntas personales de mis hijos. Ayer me dijo que espera que mis problemas legales se arreglen pronto, porque sería una pena que algo más trágico le pasara a mi familia. Ahí supe que tenía que sacar estas pruebas de mis manos ya. Patricia se inclinó un poco. Necesitamos a alguien que no tenga nada que ver, alguien que los Garrett no conozcan, que no haya participado en la investigación y pueda guardar todo esto de manera segura hasta que podamos movernos. Los $5,000 son reales, dijo Alicia. Son de mis ahorros. Te estoy pagando por guardar estas pruebas 3 días. Después de eso, Patricia tiene un contacto en una agencia federal que está dispuesto a escucharnos, pero todo debe estar oculto hasta entonces. Si los Garrett se enteran, destruyen la evidencia, y puede que a nosotras también. Miré la carpeta, luego a esas 2 mujeres que me estaban confiando algo que, según esto, podía costar vidas. ¿Por qué yo? Ni siquiera me conocen. Exacto, dijo Patricia. No eres nadie. Sin ofender, pero no tienes relación con los Garrett, ni con la construcción, ni familia en la policía. Eres solo alguien que entró al banco en el momento justo. Por eso eres perfecta. Nunca te van a ver venir. Me quedé sentado un rato, tratando de entender todo. Era una locura. Debería irme, regresar el dinero y fingir que esto nunca pasó. Debería volver a mi depa aburrido de una recámara, a mis chambas de diseño freelance y a mi vida sin emociones. Pero no podía dejar de pensar en Kevin Westbrook, en la hija de Patricia, en toda la gente a la que los Garrett habían dañado. ¿Qué hay en la carpeta?, pregunté. Alicia sonrió. Por primera vez desde que la conocí. Todo. Había registros bancarios que probaban lavado de dinero, correos de Dylan Garrett, donde hablaba de sobornos a funcionarios, pruebas de violaciones al reglamento que encubrieron, testimonios de empleados a los que amenazaron para que se quedaran callados, y hasta evidencia de que el equipo que mató a mi esposo fue saboteado a propósito. Si todo esto es cierto, ¿cómo es que nadie los ha parado? Porque los Garrett son unos maestros para hacer que los problemas se esfumen, contestó Patricia. Llevan 30 años en lo mismo, saben a quién hay que pagarle, a quién hay que asustar, cuándo retirarse y cuándo presionar más fuerte. Tienen todo un sistema de protección a su alrededor, pero hasta el sistema más fuerte se puede romper si sabes en dónde pegarle. Sacó una USB y la puso sobre la mesa. Todo lo que está en esa carpeta está aquí, y todavía tenemos más. Grabaciones, videos, estados de cuenta, correos internos. En 3 días, esto le va a llegar a gente que de verdad puede hacer algo. Hasta entonces tiene que estar bien escondido. ¿Tú puedes hacerlo? Tomé la USB. Era una cosita negra, nada fuera de lo común. El tipo de memoria que cualquiera usaría para respaldar sus archivos y jamás imaginarías que podría tirar a una familia corrupta o ponerme en riesgo de muerte. ¿Y si se enteran de que la tengo? ¿Y si Dylan Garrett se aparece en mi depa? No va a pasar, dijo Alicia. Hemos sido muy cuidadosas. Las cámaras del banco muestran que depositaste tu cheque y te fuiste, nada raro. Los $5,000 te los dieron por abajo del agua, no hay video de eso. Para cualquiera eres una clienta más. Pero ayer me mandaste un mensaje. Eso se puede rastrear. Patricia levantó un celular. Es desechable. No se puede rastrear. No somos nuevas en esto. Llevamos meses planeando todo. Solo faltaba encontrar a la persona en quien confiar. Y justo llegaste tú en el momento perfecto. Miré la USB en mi mano, luego el fajo de billetes en mi mochila, después a estas 2 mujeres que eran valientes o estaban completamente locas, y fue ahí cuando tomé la segunda decisión impulsiva que iba a cambiarlo todo. Está bien, dije, lo hago. 3 días. Después se lo das a tu contacto y yo me deslindo. Alicia dejó caer los hombros como si se quitara un peso de encima y entendí la presión que llevaba cargando. Gracias. No tienes idea de lo que esto significa para nosotras. Ya perdí a mi esposo. No voy a dejar que los que hicieron esto se salgan con la suya. Patricia, con una seriedad tremenda, entró en modo instrucciones. Llévate la USB a tu casa. No la conectes a nada que tenga internet. No le cuentes a nadie. No cambies nada de tu rutina. Ve a trabajar. Regresa igual que siempre. Actúa normal. En 3 días te decimos dónde hacer la entrega. Guardé la USB en mi bolsillo, sintiéndola pesada como una piedra. ¿Y después de la entrega? ¿Voy a seguir metida? No, respondió Patricia con seguridad. En cuanto nos des la memoria, lo tuyo termina. Te quedas con el dinero y te olvidas de los Garrett. Nosotras nos encargamos del resto. Eso se suponía que debía tranquilizarme, pero algo en su voz me dejó claro que después venía la parte peligrosa, hasta mortal. Ellas iban contra una familia que, según decían, ya había matado por proteger sus secretos. Aunque tuviéramos pruebas y aunque se metieran agencias federales, esto apenas empezaba y se iba a poner feo. Me levanté para irme, y Alicia me abrazó rápido y con fuerza. Eres buena persona, dijo. Necesitábamos a alguien así.
Salí del mini almacén y manejé a casa en la oscuridad, con la USB en el bolsillo sintiéndose cada vez más pesada con cada kilómetro. Pasé de ser solo una diseñadora freelance a la guardiana de pruebas de un caso de corrupción enorme, y solo tenía 3 días para esconderlo. Los 2 días siguientes se me hicieron eternos. Fui a trabajar, vi a mis clientes, corregí logotipos, actualicé páginas, todo el tiempo sintiendo que cualquiera podía notar la USB quemándome el bolsillo. Dormí fatal, despertándome a las 2 de la mañana convencida de que alguien intentaba entrar. Para el tercer día, ya andaba agotada, paranoica, brincando con cada coche que pasaba por mi departamento, volviendo la cabeza cada vez que iba a mi auto. Mi cel sonó a las 11, número desconocido. Me temblaban las manos al contestar. Soy Patricia, la entrega es hoy en la noche. 9 en punto, mismo lugar. Lleva la memoria, quédate el dinero y vete. En unas horas se acaba todo. Está bien, alcancé a decir. Hoy en la noche, mismo lugar. Colgó sin despedirse. El resto del día traté de tranquilizarme, pero no pude. No dejaba de pensar en los hijos de Alicia, en Kevin Westbrook, que murió solo por querer que una obra fuera más segura, en la hija de Patricia y el atropellamiento que nunca se resolvió. Ya no eran historias ajenas o notas en el periódico. Eran personas reales destruidas por una familia que pensaba que el dinero y el poder los hacían intocables. A las 8:30 guardé la USB, agarré mis llaves y fui a la puerta, y justo ahí vi el coche estacionado afuera, una camioneta negra, polarizada, con el motor encendido. Me quedé petrificada, mano en la perilla. Igual era casualidad, a lo mejor alguien visitaba a un vecino, igual y solo estaba toda paranoica después de 3 días de estrés y desvelo. Pero entonces, se abrió la puerta del conductor y bajó Dylan Garrett. Traía jeans y chamarra, nada que ver con el traje de banquero que le vi. Me sonrió desde la calle, una sonrisa fría, de esas que no llegan a los ojos, y empezó a caminar hacia mi edificio. Cerré la puerta de golpe y la aseguré, con el corazón a 1000 por hora. ¿Cómo me encontró? ¿Cómo supo que estoy metida en esto? Tomé el teléfono para marcarle a Patricia, pero antes de poder hacerlo, alguien tocó la puerta. 3 golpes secos, tranquilos, con paciencia. Sé que estás ahí. Escuché la voz de Dylan del otro lado. Solo quiero hablar. Ábreme. Me pegué a la pared pensando qué hacer. Vivo en un segundo piso, así que ni cómo saltar. Solo hay una salida y justo él la bloquea. Tenía el celular en la mano, pero ¿a quién llamo? ¿A la policía? Patricia ya había dicho que la mitad están en la nómina de los Garrett. ¿Al 911? ¿Y con qué pretexto? ¿Que un tipo está tocando mi puerta? No te voy a hacer daño, gritó Dylan con una voz tan tranquila que daba miedo. Solo quiero platicar. Sé que Alicia Westbrook te dio algo en el banco. Sé que te viste con ella y con Patricia Holland. Sé que crees que las estás ayudando, pero tienes que entender en lo que te estás metiendo. Él lo sabía todo. De alguna forma, por más cuidado que tuve, él lo había averiguado. Alicia Westbrook no es una viuda dolida buscando justicia, siguió Dylan. Es una mujer inestable que lleva meses molestando a mi familia porque no acepta que la muerte de su esposo fue solo un accidente. Patricia Holland es una ex empleada del municipio que lleva 15 años obsesionada con nosotros. Se inventaron toda una teoría de conspiración y ahora te metieron a ti también. Yo no respondí ni me moví. Simplemente me quedé pegada a la pared, apretando el teléfono y la USB en el bolsillo. Todo lo que te dijeron, las pruebas que te mostraron, todo eso es inventado, insistió Dylan. Documentos alterados, correos sacados de contexto, mentiras sobre mentiras. Van a ir con los medios con esta tontería y necesitan a alguien neutral para que parezca real. Por eso te escogieron. Solo eres una pieza en su juego. Sonaba tan convincente, tan preocupado. Si no hubiera pasado los últimos 3 días investigando a su familia, si no hubiera notado el patrón de muertes y encubrimientos, si no hubiera visto el miedo real en los ojos de Alicia, tal vez hasta le habría creído. Voy a dejar mi tarjeta bajo tu puerta, dijo Dylan. Quiero que me llames. Mañana, cuando ya hayas pensado con calma y no estés bajo la influencia de esas mujeres, llámame y te explico todo. Te voy a mostrar las pruebas verdaderas, lo que realmente le pasó a Kevin Westbrook. Mereces saber la verdad. Escuché cómo deslizaba algo por debajo de la puerta y vi la esquina de su tarjeta aparecer en la alfombra. Piénsalo, agregó Dylan. Y también piensa en esto. Alicia y Patricia llevan mintiéndote desde el principio. No les importas, solo te están usando. Pero yo sí puedo protegerte, asegurarme de que no te metas en problemas legales cuando todo esto explote. Sus pasos se alejaron por el pasillo y escuché la puerta del edificio abrirse y cerrarse. Lo vi por la ventana, regresando a su camioneta y manejando lejos. Me quedé ahí, inmóvil, como 5 minutos, apenas respirando. Luego marqué a Patricia. Dylan Garrett vino a mi departamento. Sabe lo de la USB, sabe lo de la reunión, sabe todo. Hubo un silencio largo. ¿Lo dejaste pasar? No, solo me habló desde la puerta, dejó su tarjeta y se fue. Bien, dijo Patricia con voz firme. Era justo lo que esperábamos. Está tratando de asustarte, de sembrarte dudas. Eso solo quiere decir que estamos muy cerca de algo que sí le preocupa. ¿Pero cómo me encontró?, reclamé. Dijiste que era invisible, que no había forma de relacionarme con esto. No lo sé.
aceptó Patricia. Pero eso no cambia nada. El intercambio es hoy en la noche. ¿Sí puedes llegar? Vi la tarjeta de presentación sobre la alfombra. Dylan Garrett, vicepresidente de operaciones, Garrett Development Corporation. El número de teléfono escrito con letra perfecta. ¿Y si está diciendo la verdad?, pregunté. ¿Y si ustedes están equivocadas y Kevin Westbrook sí murió por accidente? Mi hija tenía 28 años, respondió Patricia, con tono cortante. La atropellaron y la dejaron morir al borde del camino 3 días después de que denunció fraudes en su trabajo. Nunca encontraron al responsable. En 6 semanas la policía cerró el caso. Eso no es casualidad, es un patrón. Y con Kevin Westbrook fue igual. Si no los detenemos, va a volver a pasar. Más muertes, más familias destruidas. Tomé la tarjeta de Dylan y la rompí en 2. Ahí estaré a las 9, en el mismo lugar. Perfecto. Y de aquí a que llegues, no le abras la puerta a nadie y no contestes llamadas de números que no conozcas. Solo llega a la bodega, danos la USB y todo esto termina. Colgó. Temblando me senté un rato en el sillón, tratando de entender lo que acababa de pasar. Dylan Garrett me había encontrado. Por más cuidado que tuve, lo logró. Y eso me dejó claro que nada era seguro, que nadie era anónimo, y que los Garrett eran todavía más peligrosos de lo que pensaba. A las 8:45 recogí mis llaves y fui directo a la puerta. Esta vez, antes de salir, revisé la calle. No vi ninguna camioneta negra ni autos prendidos. Solo una colonia tranquila en una noche cualquiera. Prácticamente corrí hasta mi coche. Me subí, puse los seguros y salí manejando rumbo a Riverside Drive. Todo el camino iba revisando el retrovisor, esperando ver a alguien siguiéndome, pero la calle venía vacía. Llegué a la bodega exactamente a las 9. El portón ya estaba abierto, como si me estuvieran esperando. Me dirigí a la unidad 2247. La luz de seguridad seguía parpadeando, apenas iluminando el lugar. Pero algo no me cuadraba. La cortina estaba cerrada por completo. No había luces prendidas adentro, ni coches cerca, ni rastro de Alicia o Patricia. Me estacioné y bajé despacio, con el presentimiento de que era una trampa. ¿Hola?, pregunté, acercándome. Nadie contestó. Traté de levantar la cortina, pero estaba asegurada por dentro. Saqué el celular para llamar a Patricia y justo entonces lo escuché. Sirenas, varias, acercándose rápido. 3 patrullas entraron a toda velocidad, con las luces encendidas bloqueando mi coche. Los policías bajaron con las armas en la mano, gritándome que me tirara al piso. Solté el celular y levanté las manos, completamente desorientada y muerta de miedo. ¡No hice nada!, grité. Solo vine a ver a alguien. ¡Al piso! ¡Ahora mismo! Me arrodillé y luego me acosté boca abajo sobre el pavimento, la cara pegada al concreto. Me rodearon. Uno me jaló los brazos y me esposó. «Tiene derecho a guardar silencio», empezó a decir, y mi mente se quedó en blanco. Esto no podía estar pasándome. Me levantaron, me revisaron, y en cuanto metieron la mano a mi bolsillo, encontraron la USB. «Aquí está», dijo uno de los policías, levantándola como si fuera algo valioso. «¿Esto es la evidencia? Guárdala», ordenó otro. Me subieron a la patrulla y me quedé ahí, aturdida, viendo cómo revisaban mi coche. Al rato llegó un detective y abrió la puerta. «¿Me puedes explicar qué haces aquí con registros bancarios robados?» «¿Robados?», apenas alcancé a decir. «No, Alicia Westbrook me los dio. Ella está investigando a Garrett Development por...» Alicia Westbrook presentó una denuncia hace 3 horas, diciendo que alguien robó información confidencial de su trabajo. Me interrumpió el detective. «Dijo que tú la has estado acosando, que le preguntabas cosas sobre los Garrett y que te vio meterte a su computadora cuando salió a descansar. Sentí como si el mundo se me viniera encima. Eso no es cierto. Ella me dio la USB. Ella y Patricia Holland me pidieron que guardara esas pruebas porque... ¿Patricia Holland?». El detective volteó a ver a su compañero. «¿La mujer que lleva 15 años molestando a la familia Garrett? ¿La misma que ya tiene varias órdenes de restricción en su contra? Ella no los está acosando», contesté, ya desesperado. «Lo único que quiere es destapar la corrupción. Mataron a su hija. Mataron a Kevin Westbrook. Los Garrett Los Garrett son gente respetada en esta comunidad y han sido víctimas de una campaña de hostigamiento por parte de personas con serios problemas mentales», interrumpió el detective. «Serio. Y ahora tú ya te metiste en todo esto. Esos registros bancarios que traías son propiedad robada. Eso es un delito grave». Me quedé ahí, esposado en la patrulla, sintiendo como todo mi mundo se venía abajo. Me habían tendido una trampa. Alicia, Patricia, todo había sido una trampa. ¿Pero por qué? ¿Qué razones podrían tener? A menos que Dylan Garrett hubiera estado diciendo la verdad. A menos que Alicia en verdad estuviera mal, que Patricia sí estuviera obsesionada y que yo solo hubiera sido su peón. Pero entonces, ¿por qué Alicia estaba tan asustada? ¿Por qué Dylan fue a buscarme a mi departamento? Nada tenía sentido. Me llevaron a la estación, me metieron en una sala de interrogatorios y me dejaron ahí 2 horas completas. Sin llamada, sin abogado, solo yo, mis pensamientos a 1000 por hora y la certeza creciente de que había arruinado mi vida. Cuando por fin volvió el detective, venía acompañado de alguien. Dylan Garrett. ¿Es esta la persona?,
Preguntó Dylan, mirándome como si de verdad le preocupara. ¿Esta es la persona a la que Alicia Westbrook convenció de robarse los registros bancarios? Todo indica que sí, respondió el detective. Dylan se sentó frente a mí y negó con la cabeza. Te lo advertí. Fui a tu departamento para explicarte bien lo que pasaba, pero no me abriste. Tú sabías, le reclamé con la voz apagada. Sabías que esto era una trampa. Lo sospechaba, contestó Dylan. Patricia Holland lleva años intentando destruir a mi familia. Ya nos ha costado cientos de miles en abogados por sus acusaciones sin fundamento. Cuando me enteré de que ya había involucrado a Alicia y luego los vi juntos en el banco, entendí todo. Quise detenerte antes de que te hundieras, pero se cayó, visiblemente incómodo. La memoria USB que traes en el bolsillo está llena de documentos falsos, registros bancarios alterados, correos electrónicos inventados, grabaciones editadas para que parezcan otra cosa. Patricia lleva años armando esas pruebas, esperando el momento justo para usarlas, y necesitaba a alguien como tú, que no tuviera nada que ver, para que todo se viera legítimo. Sentí que me daban vueltas el estómago. ¿Y los $5,000? Agregó Dylan. Lo más seguro es que sean robados, o es dinero que Patricia fue guardando por años justamente para esto. Tenía que hacerlo creíble para que tú cayeras. Y funcionó. Fuiste la víctima perfecta. El detective se inclinó hacia mí. Así que aquí estás. Tienes registros bancarios robados. Puedes ser acusado de robo, fraude, hasta conspiración. Estás enfrentando cargos graves. Pero yo no sabía. Supliqué. Pensé que estaba ayudando a alguien. Pensé que... La ignorancia no es excusa, me cortó el detective. Aceptaste dinero, te llevaste documentos confidenciales, planeabas entregarlos. Todo eso es ilegal. Dylan levantó la mano. Ya hablé con los abogados de mi familia. Estamos dispuestos a considerar esto como un caso de manipulación y no de mala fe. Si cooperas, si declaras exactamente lo que te pidieron Patricia Holland y Alicia Westbrook, si nos ayudas a armar el caso por acoso y fraude contra ellas, probablemente podamos llegar a un acuerdo. Quizás solo te den una condena mínima, incluso libertad condicional. ¿Y si no coopero?, pregunté. Entonces tú pagas todo, dijo el detective. Y créeme, Patricia y Alicia van a salir bien libradas. Han sido muy cuidadosas. Todo apunta a ti. Tú tienes los registros robados. Tú eres quien puede ir a la cárcel. Me quedé ahí, tratando de entender cómo mi vida se fue al caño en solo 3 días. Yo solo quería ayudar, sentir que hacía algo bien, que mi vida servía de algo, pero terminé siendo usado por personas a las que no les importé en lo más mínimo. Quiero hablar con un abogado, dije al fin. Dylan asintió. De acuerdo. Hazlo. Busca uno bueno. Después hablamos de tu declaración. Por fin me dejaron hacer una llamada. Le hablé a mi papá. Lo desperté a medianoche y llorando traté de explicarle lo que había pasado. Me dijo que buscaría un abogado y que estaría ahí temprano. Me metieron en una celda con otras 3 personas. No pude dormir. Solo me senté en la banca, repasando todo lo que había pasado, pensando en el momento exacto en que debía haberme dado cuenta, en el que debía haberme alejado, en el que fui demasiado fácil de manipular. Al amanecer llegó una abogada, una mujer que ya se veía cansada y que mi papá había conseguido con ayuda de un amigo. Escuchó mi versión, tomó apuntes, y con cada cosa que decía la veía más y más preocupada. Esto está difícil, me dijo por fin. Las pruebas en tu contra son fuertes. Te agarraron con propiedad robada, aceptaste dinero de alguien. Estuviste metido en lo que la fiscalía va a llamar una conspiración para difamar a una familia influyente. Lo mejor es cooperar, declarar contra Holland y Westbrook y buscar un acuerdo. ¿Y si ellos están mintiendo?, pregunté. ¿Y si Dylan Garrett sí es corrupto y yo nada más lo ayudé a encubrirlo todo? La abogada suspiró. Entonces tendrás que demostrarlo tú. Pero ahorita, las únicas pruebas que hay son de que te manipularon para cometer delitos. Lo siento, pero así está la cosa. Ese día pasé por todo el proceso. Audiencia inicial, fianza, más interrogatorios. Me pusieron una fianza de $20,000 que mi papá logró pagar poniendo su casa como garantía. Esa noche regresé a casa, libre pero no realmente, porque tenía encima cargos que podían llevarme a la cárcel por años. Tenía decenas de llamadas perdidas, algunas de números desconocidos, seguramente reporteros que ya sabían la historia, otras de clientes preguntando por proyectos que según esto debía estar trabajando. No le contesté a nadie. Me senté en mi departamento, el mismo donde Dylan Garrett había tocado la puerta, y traté de decidir qué hacer ahora. Me llegó un mensaje de un número desconocido. Lo siento, eso decía, nada más, 2 palabras. Me quedé viendo la pantalla, preguntándome quién era. Alicia, Patricia, ¿alguien más? Contesté. ¿Por qué lo sientes? ¿Por qué me tendieron una trampa? ¿Por qué arruinarme la vida? Nadie respondió. Los días pasaban y mi abogada seguía diciéndome que aceptara el trato. Si testificaba contra Patricia y Alicia, los cargos se reducirían. El fiscal me ofrecía libertad condicional y trabajo comunitario si cooperaba totalmente. Mi papá me suplicaba que lo aceptara, que por fin terminara con esta pesadilla, pero algo no me dejaba en paz.
Dylan Garrett era demasiado perfecto, demasiado correcto, demasiado preocupado. El detective también creyó de inmediato la versión de los Garrett. Todo encajaba demasiado bien, y ese mensaje, lo siento. ¿Por qué Patricia o Alicia me pedirían perdón después de tenderme una trampa? A menos que no hubieran sido ellas. A menos que hubiera pasado otra cosa. Volví a investigar, pero esta vez con más cuidado. Usé una computadora en la biblioteca, no la mía. Busqué todo lo que pude sobre la familia Garrett y su historial legal. Fue así como di con algo interesante. Hace 6 años hubo otro caso de acoso relacionado con ellos. Un ex empleado llamado Thomas Wright los acusó de fraude financiero e intentó filtrar pruebas a los medios, pero lo arrestaron por supuestamente robar documentos. Le ofrecieron un trato, testificar en su contra, aceptar que todo era falso y conseguir libertad condicional. Él aceptó, cumplió y después desapareció. Me puse a investigar todo sobre Thomas Wright. Según registros públicos, se mudó a otro estado, cambió de nombre y comenzó de cero. Después de mucho buscar, encontré un número de teléfono. Lo llamé sin esperar respuesta. «Hola», contestó un hombre. «¿Habla Thomas Wright?», le pregunté. «¿Quién lo busca?». «Me llamo Sam. Acabo de ser arrestado por supuestamente robar documentos de la familia Garrett. Me dijeron que a usted le pasó algo parecido hace 6 años». Hubo un silencio larguísimo. «No aceptes el trato», dijo al fin Thomas. «No importa lo que te ofrezcan, no lo hagas». «¿Por qué no?», pregunté. «Porque yo lo hice. Dije que todo lo había inventado, que los Garrett eran inocentes, que solo era un empleado resentido. Y una semana después de que acabó mi libertad condicional, mi casa se quemó, supuestamente por un cortocircuito. Perdí absolutamente todo. Fotos, documentos, las pruebas que había reunido. 2 días después, recibí una llamada de alguien que me dijo que eso era una advertencia, que si volvía a hablar de los Garrett, el siguiente incendio iba a ser conmigo adentro. Sentí que se me helaba la sangre. ¿Entonces sí tenías pruebas reales? Cada una de ellas. Fraude financiero, sobornos, fallas de seguridad, todo. Pero están demasiado bien conectados, son demasiado poderosos. Te pueden desaparecer por la vía legal o hacerte desaparecer de verdad. Cualquier camino termina mal. «Entonces, ¿qué hago?», pregunté, desesperado. «Estoy enfrentando una condena de cárcel. Mi abogada dice que cooperar es la única salida». «Busca a alguien que no puedan comprar», contestó Thomas. «Alguien fuera de su círculo, agentes federales, periodistas de medios grandes, gente que los Garrett no puedan tocar. Prepárate, porque esto se va a poner feo. No van a parar hasta destruirte o matarte». Colgó. Me quedé sentado en la biblioteca con las manos temblando. Thomas Wright ya había pasado por lo mismo. Aceptó el trato y aún así lo persiguieron años. Eso significaba que aceptar el trato no me iba a salvar. Solo iba a retrasar lo que los Garrett ya tenían planeado. Tenía que encontrar a Patricia y Alicia. Si no me habían tendido una trampa, si en realidad las forzaron o amenazaron para hacer denuncias falsas, ellas también corrían peligro. Y tal vez, solo tal vez, las pruebas verdaderas seguían escondidas en algún lugar. Esa noche volví al almacén de renta. La unidad 2247 ya estaba vacía, limpia como si nunca hubiera pasado nada. Pero me fijé en algo. La unidad de al lado, la 2248, tenía una hoja pegada en la puerta. Me acerqué y vi que era un recibo de renta a nombre de Patricia Holland, fechado 3 meses antes. Resulta que Patricia tenía 2 unidades. La policía solo revisó la 2247, la donde me atraparon, pero quizá la 2248 seguía igual. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada. Miré alrededor. No había seguridad. Rompí la cerradura con una palanca que encontré en el cobertizo de mantenimiento. Ahí dentro estaba todo. Cajas, discos duros, memorias USB, carpetas, libretas, años de material sobre la familia Garrett. Reportes de seguridad, registros financieros, declaraciones de testigos, fotografías. Todo lo que Patricia y Alicia me contaron era verdad. Estuve ahí 6 horas, revisando, tomando fotos, copiando archivos. La evidencia era abrumadora. Los Garrett habían operado una red criminal por décadas. Sobornos a funcionarios, revisiones de seguridad amañadas, lavado de dinero y muertes. 3 empleados muertos por negligencia intencional. La hija de Patricia atropellada tras descubrir el fraude financiero. Kevin Westbrook asesinado después de denunciar lo mismo por lo que lo despidieron. Pero lo más fuerte estaba al fondo de una caja, una grabación. La puse en la laptop vieja que Patricia había dejado y escuché una llamada entre Dylan Garrett y otra persona, discutiendo el problema Patricia Holland y la situación de Westbrook. Hablaban tranquilos sobre cómo neutralizar a las dos antes de que causaran más problemas. Consideraban culpar a alguien más del robo de documentos solo para desacreditar cualquier prueba. Todo había sido planeado. Sabían que Patricia y Alicia investigaban, y yo era el chivo expiatorio. Copié todo en 3 discos distintos, subí parte a la nube y me salí de la unidad. Sabía que tenía que entregar la información a alguien que realmente pudiera hacer algo. No a la policía local, ni a nadie de la ciudad. A alguien más grande,
Contacté a la oficina del FBI en otro estado. Les mandé un correo cifrado con algunas pruebas. También busqué a una periodista del Washington Post que había escrito sobre corrupción de empresas y a un abogado experto en casos de denunciantes. Solo quedaba esperar. 2 días después, el FBI me respondió y pidió reunirse conmigo. Una semana más tarde, allanaron las oficinas de Garrett Development Corporation. En 3 semanas, arrestaron a Dylan Garrett y a otros 4 directivos por fraude, sobornos, crimen organizado y conspiración para homicidio. Los arrestos fueron noticia nacional. El imperio de los Garrett se vino abajo. Patricia Holland y Alicia Westbrook por fin salieron de su escondite, donde llevaban meses desde que fueron obligadas a poner denuncias falsas bajo amenaza. Las habían amenazado con matar a sus familias si no me ayudaban a hundirme, así que no les quedó de otra más que seguir el juego hasta que encontraron la manera de sacar las pruebas. Eso era justo lo que estaban haciendo cuando Dylan Garrett se dio cuenta y les puso una trampa. Al final, retiraron los cargos en mi contra. El fiscal hasta se disculpó, diciendo que había confiado en gente que le dio información falsa. Todo esto se convirtió en un ejemplo de lo peligrosa que puede ser la corrupción y lo arriesgado que es confiar ciegamente en autoridades locales. Testifiqué en el juicio, igual que Patricia, Alicia, Thomas Wright y como 20 personas más que durante años habían sido amenazadas o silenciadas por la familia Garrett. El juicio duró 8 meses y al final de cuentas, Dylan Garrett terminó con una condena de 35 años de prisión, su hermano con 22 y su papá con 15. También metieron a la cárcel a 3 funcionarios del municipio y despidieron y procesaron a 2 policías. La empresa se disolvió y repartieron los bienes entre las familias de los trabajadores que fallecieron. Alicia ganó su demanda por muerte injusta y le pagaron $8 millones, mientras que Patricia por fin logró justicia para su hija. Thomas Wright salió de donde estaba escondido y contó todo lo que le hicieron, y yo, sin querer, me convertí en la persona que tumbó a una de las familias más corruptas de la ciudad. Ojalá pudiera decir que todo terminó bien, pero la vida no es tan sencilla. Durante el juicio perdí a casi todos mis clientes independientes. Mi nombre se la pasaba en las noticias y no siempre de la mejor manera. La familia Garrett todavía tenía seguidores que decían que eran víctimas de una injusticia. Recibí amenazas de muerte, tuve que cambiarme de departamento 2 veces y durante meses lidié con el estrés y el miedo por todo lo que viví. Pero también gané algo, una amistad verdadera con Patricia y Alicia. Nos volvimos amigas de verdad, no solo personas que se conocieron por una casualidad. Patricia me cuidaba como si fuera su hija y siempre estaba al pendiente de mí. Los hijos de Alicia hasta me decían "Tía Sam", y me regalaban dibujos que colgué en mi nuevo departamento. ¿Y los $5,000 con los que empezó todo esto? Se los devolví a Alicia. Ella los había juntado de sus ahorros para poder pagarme y los necesitaba mucho más que yo. Intentó no aceptarlos, pero fui firme. Además, el dinero que me dio el FBI como recompensa por ayudar a conseguir condenas por corrupción me alcanzó perfecto para pagar mis abogados y hasta me sobró. Después me ofrecieron trabajo en un despacho de abogados especializado en casos de corrupción empresarial. Resulta que haber derrotado a los Garrett sí se ve bien en el currículum. Ahora me dedico a ayudar a otras personas a destapar casos de corrupción, usando todo lo que aprendí casi por accidente mientras trataba de no acabar en la cárcel. A veces, en las noches, me acuerdo de ese día en el banco cuando Alicia me pasó el dinero por la ventanilla y me rogó: "Solo tómalo y vete". Pienso en lo fácil que hubiera sido negarme, en cómo pude haber insistido en quedarme, en cómo pude haber echado todo a perder antes de que siquiera comenzara. También me acuerdo de la cara de Dylan Garrett el día que llegaron los del FBI y le pusieron las esposas. Esa mezcla de sorpresa y coraje de alguien que siempre se sintió intocable, dándose cuenta de que sí podía pagar las consecuencias. Ahora entiendo que no fue casualidad que me eligieran. Patricia y Alicia habían estado observando el banco varias semanas, buscando a alguien que fuera lo suficientemente joven para seguir creyendo en la justicia, pero con la edad suficiente para que le creyeran. Alguien sin conexiones, que pasara desapercibida ante los Garrett. Alguien que fuera seguido al banco, pero no tanto como para que la recordaran. Yo era exactamente lo que necesitaban, solo que en ese momento no lo sabía. La cajera del banco me pasó $5,000 en efectivo y me dijo: "Solo tómalo y vete", y eso hice. Y así fue como todo cambió.